Bueno, muy bien, muy bien. Vamos a repasar un poquito la agenda económica. Bueno, desde luego el escenario muy complicado que hemos visto en el circuito financiero, con el peso que se sigue devaluando, el blue que prácticamente operó ayer en los 200 pesos, y una particularidad que también se está dando en estos días, que es que están aumentando en forma importante las cotizaciones del dólar futuro en el mercado legal, el mercado que opera, por ejemplo, el ROFEX o la bolsa. Lo que se opera, por supuesto, es el dólar futuro en el precio del dólar oficial. Hoy el dólar oficial está a 102 pesos y, por ejemplo, para fin de diciembre se operaba en torno de los 108 pesos, lo que hoy vale 102, pero a medida que va aumentando el plazo, y ya nos estamos metiendo en el año que viene, y bueno, para fin de febrero ya se opera 120, es decir, un 20% de devaluación se está calculando en muy poco tiempo, y para fin de marzo se está operando en 125. Por supuesto, son operaciones en pesos, que depende de si el gobierno devalúa o no devalúa finalmente el dólar oficial, pero incluso la tasa de interés entre lo que es el precio actual y el precio futuro se ha multiplicado prácticamente por 3. Eso es lo que está mostrando, bueno, obviamente, con el nivel del riesgo país, con la desconfianza que hay en términos políticos, pero también en términos económicos. Recordemos que la Argentina tiene claramente un problema de orden político, no está claro quién manda y mucho menos cómo sigue la película después del 14 de noviembre, si en definitiva se va a poder pactar y ordenar un ajuste gradual y pactado entre el oficialismo, la oposición, con un acuerdo con el fondo, con un gobierno que se modera un poco, la expresión de deseo, digamos, del círculo rojo del mundo económico, o si al contrario, Cristina va a decidir de ninguna manera asumir el costo político del ajuste y en todo caso vendrá más cepo, más controles, no reconocer la devaluación, no reconocer el aumento de tarifas y tratar de seguir tirando, lo cual no es un escenario tan sencillo al mismo tiempo, porque es cierto que Cristina pudo finalmente ir tirando y terminar su mandato en el 2015 y tirarle todo el fardo del ajuste a Mauricio Macri, pero eso lo pudo hacer Cristina porque se rifó prácticamente 30.000 millones de dólares de reservas. Hoy esas reservas no están y está el presidente del Banco Central, me imagino yo también, preguntándose, che, ¿qué hago yo después del 14 de noviembre? Con un Banco Central al que cada vez le quedan menos dólares y donde, bueno, o hay ajuste o hay radicalización. Vamos a charlar un poquito de estos temas con el gran Claudio Suchovicki, un querido amigo de tantos años, un especialista obviamente en la economía financiera. Además, Claudio Suchovicki es uno de los capos de la carrera de finanzas de UADE, entre varias de sus cocardas, podríamos decir. Así que va a ser muy interesante, obviamente, charlar un poco con él de lo que está ocurriendo, ¿no? De un escenario de mucha incertidumbre y, bueno, un clásico de la Argentina. Todo el mundo se cubre saliendo de los pesos y tratando de meterse en dólares, en acciones, en lo que sea. Claudio, un abrazo grande. Aquí te saludamos todos en Cada Mañana. Willy Cohen, ¿cómo estás? Qué placer saludarte, a vos y a tu equipo. Muy buena la introducción. No tengo mucho para agregar, ¿no? Salvo que si los escuchan a ustedes mismos y empezás con la síntesis política, ponete en alguien que tiene, no sé, 10.000 dólares y en otro que tiene 200.000 pesos. Y escuchás todos los avatares políticos. La incertidumbre que te genera cada declaración hacia dónde va la Argentina, al menos te paraliza. Sí. Y eso es un poco lo que ves en el mercado. Y el segundo punto es, escuchás después en la pausa el clima y tenés la mitad diciéndote que viene un granizo enorme y la otra mitad que quizás no es para tanto.
¿qué haces? Y después al otro día te cae la cobertura de seguros, el que te vende seguros y te dice, che, tengo seguro contra granizo. Y dale, ¿y cuánto vale? Y 20%. Pero es un afano, me sale lo mismo. Cada vez vale más, claro, cada vez vale más. Entonces, el cubrirte, el por las dudas, es tan caro que también paraliza. Y yo creo que eso es un poco donde mi comentario a partir de ahora es secundario, porque finalmente es una interpretación. La interpretación de la noticia, la interpretación de los hechos pasa a ser más importante que los hechos. Entonces yo no puedo operar con los balances, con la realidad, con las reservas del Banco Central, con los datos macro, sino con la interpretación de lo que puede llegar a pasar si se da tal resultado eleccionario o tal otro. Con lo cual, amigo, se convirtió en una timba. Sí, claro, definitivamente. Ahora, mirando lo que viene para adelante, a mí me da la sensación de que muchas alternativas no hay. Es decir, o se reconoce que hay que hacer un ajuste, y eso en castellano quiere decir devaluar y aumentar las tarifas, o no se reconoce eso y se sigue con el cepo y con el atraso tarifario hasta donde dé, digamos, ¿no? ¿Qué capacidad ves vos para seguir imponiendo cepos y para seguir imponiendo controles sin reservas, sin votos, sin apoyo popular? Del equipo que estamos hablando ahora, debo ser el único que tiene más de 50, ¿verdad? Los que tenemos más de 50 años, ya sabemos cómo va a terminar. Y eso termina generando una profecía autocumplida. Porque la vivimos muchas veces y la leíste o la estudiaste, que pasó tantas veces en otros países. Esto es, uno empezó, congelaron 1.432 productos, y otro te dice, bueno, pará, esto es casa tomada. Empezaron congelando el tipo de cambio oficial, empezando congelando las tarifas, después son estos precios, después eran medicamentos. Entonces el próximo que está desregulado dice, bueno, ¿cuándo vienen por mí? Y eso genera profecías autocumplidas. Por eso me parece que solo discutimos el tiempo y la forma, no lo que va a suceder, sino el tiempo, si es antes o después, y la forma, si se hace ordenada, comandada por la política, o se hace como generalmente es, mucho más sangrienta desde el punto de vista económico, y lo hace el mercado, por falta de credibilidad, y eso ves la filtración de reservas. Es muy difícil. Ayer yo te escuché en la nota con Jorge, que me parecía muy interesante. Si vos analizás los números fríos... Con Jorge Ingaramo, ¿no? Jorge Ingaramo, claro. Sí. Tal cual, estuvo muy buena porque si vos te empezás a pensar en los datos fríos, y yo me hago completamente técnico, no le pongo interpretación, sentimiento, historia, lo que alguna vez me pasó, que ya me quemé con leche, toda esa historia. Si vos escuchás los datos, decís, te estás ahogando en un vaso con agua. Claro. Porque este tipo de cambio, Argentina, te estás ahogando, y bueno, pero el tipo de cambio no está reflejando el presente, está reflejando el miedo que le tenés al futuro, porque no ves la capacidad política como para que sea ordenado esto. Y después empezás a ver las personas. Es más importante quién dice las cosas o quién hace las cosas que las cosas que está haciendo. Si le crees o no le crees. Yo pongo el ejemplo, el que juega al tenis. Viste que hay un pibe que, no sé, te quiso chorear 2 pelotas. Ya a partir de ahí no le crees más. Por más que sean buenas, o sea, le discutís ante... ¿Por qué? Porque, bueno, ya se perdió esa credibilidad en todo. Nuestro gran amigo Tomás Bulat decía, la primera vez que te dicen no vamos a devaluar, metieron el tema en agenda. La segunda vez que te lo repiten, abrí bien los ojos. Y la tercera, olvídate, ya viene. Entonces, estamos todos a la inversa. Cada vez que te dicen algo es que crees que van a hacer lo contrario. Perdón lo extenso, Willy. Sí, bueno, pero de hecho es lo que está ocurriendo, Claudio, porque vos fíjate que tenés un ministro de Economía que obviamente promete que no va a devaluar, y también dice que se le va a pagar al Fondo Monetario y que no va a haber ningún default, por lo menos de acá a fin de año. Y sin embargo, el dólar no para de subir, el precio, y el riesgo país no para de bajar, digamos. Dale, hablemos bien entonces con términos de mercado. ¿El dólar vale 100? No. Si yo estoy obligando al vendedor a vender, y no dejo al comprador comprar, y tengo limitantes de importaciones, y cada vez limito más, porque antes limitaba el dividendo, después empecé a limitar algunos pagos de deuda, después empecé a limitar al que viaja al dólar ahorro, después al que viaja poniéndole un impuesto, ahora a la importación de suministros que va a frenar tu crecimiento.
En un contexto, déjame decir, que ya no sopla tan a favor de la Argentina. Argentina en el 2021 termina teniendo 3 ingresos extras en dólares irrepetibles para el 2022, por cambio de contexto global. La soja no vale 600, vale 450. Eso es buenísimo el precio, pero es mucho menos retenciones de lo que nos entró en el último año. La guita del fondo ya te la dio, no es que estás hablando de guita nueva. Lo único, el arreglo significa déjame pagarte más adelante, pero no es que va a venir plata nueva. Por lo tanto, en restricciones donde, puesto bien en castellano, a mí se me nota mucho, a ustedes no. Pero ¿qué no dejamos de hacer en la pandemia? De comer. Entonces lo que nosotros vendíamos, el mundo lo compraba. ¿Qué dejamos de consumir? Y ropa, juguetes, lo que nosotros importábamos, el mundo se cerró, con lo cual tuvimos valores de intercambio fenomenales. ¿Qué pasa ahora? Se abrió el mundo. ¿Y sabes qué? No consigo pelotitas de tenis, no consigo contenedores, no consigo en el mundo. Entonces lo que nosotros importamos no hay, sube el precio, y lo que nosotros exportamos aflojó un poquito, porque bueno, ahora nos movemos, salimos, etcétera, comemos más ordenado, por lo menos. Y bueno, es el tema de las rachas, querido Sucho Vicky. Cuando viene la mala, viene toda junta, no hay nada que hacer. ¿Qué vamos a hacer? Así también es en los mercados, ¿no? Así también es en los mercados. Claudio, querido, un abrazo muy grande. Gracias, por supuesto, por estar aquí en el programa. Abrazo enorme.